Estimados estudiantes, nos encontramos en nuestra primera sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje Legislación Infancia y Adolescencia, en donde con instancias previas dentro del técnico laboral en auxiliar jurídico ya hemos desarrollado diferentes temáticas que pues harán un poco más fácil el desarrollo de la presente guía de aprendizaje. ¿Por qué manifiesto esto, muchachos? Porque ya ustedes pues abordaron temáticas importantes como por ejemplo introducción al derecho y también pues abordaron temática importante con respecto al derecho constitucional o también conocida como legislación constitucional en nuestra institución CENSA. Teniendo en cuenta eso, esas guías de aprendizaje servirán de base fundamental para desarrollar las diversas actividades de aprendizaje que pues desarrollaremos en esta guía de aprendizaje, puesto que una de las grandes herramientas que nos sirven para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes es y será siempre pues las acciones constitucionales. Eso por un lado, muchachos. Eh, Inicialmente hay que empezar a determinar cuál será la población, ¿sí? Cuál será la población a la cual vamos a dirigirnos, ¿sí? ¿Cuál será la población que será objeto de estudio dentro de la presente guía de aprendizaje? Entonces yo pregunto, cuando les hablamos de legislación infancia y adolescencia, ¿de qué creen ustedes que vamos a hablar en esta guía de aprendizaje? A ver, cuéntame, José, Profe, o Eder, dime, Eder. de nuestros niños y niñas y, y nuestros adolescentes. Esa es la población, ¿sí? Y a la cual pues vamos a dirigir o encaminarnos, eh, dirigir nuestro enfoque, ¿sí? Conocer todas esas herramientas jurídicas que servirán de apoyo para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ahí está levantando la mano José. Cuéntame, José. Sí, profe, ese era lo mismo que iba a decir, pero bueno, ya el muchacho se adelantó. Bien. Eh, Antes de iniciar y ya pues sabiendo que esa es la población que vamos a desarrollar o a la cual vamos a dirigir nuestro estudio, hay que entender, ¿sí? Que esa población tiene un rango etario, ¿sí? ¿Qué es un rango etario? Es decir, es conocido como niño, niña y adolescente la población que se encuentra entre los rangos de edades entre los 0, ¿sí? Entre los 0 y los 17 años, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de los 18 años? Por la sencilla razón de que la persona que llega a los 18 años ya es una persona adulta con plenas capacidades. Entonces, la población a la cual nos vamos a dirigir, y no basta simplemente con decir que serán niños, niñas y adolescentes, sino que hay que especificar que será conocido como niño, niña y adolescente aquellas personas, individuos que hacen parte eh, de la raza humana, ¿sí? Los individuos que se encuentren dentro del rango etario o el rango de edades entre los 0 y los 17 años. Esa es nuestra población de estudio, ¿sí? Nuestra población que será objeto de estudio dentro de la presente guía de aprendizaje. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Además de eso, muchachos, dentro de esa clasificación de la cual yo les estoy mencionando, encontramos otras pequeñas subclasificaciones. Por ejemplo, del rango de los 0 años, ¿sí? A los 6 años, esas personas, esos individuos de la raza humana se conocen como infantes, ¿sí? La infancia va de los 0 a los 6 años, ¿sí? Son personas o individuos de la raza humana, niños, ¿sí? Perdón, infantes, que pues obviamente tendrán
circunstancias o tendrán una protección un poco más amplia en cuanto a derechos nos referimos, ¿sí? Entonces, será conocido como niño, niño, adolescente, es decir, las personas que van a ser objeto de estudio, las personas que se encuentren entre los 0 y los 17 años. Pero además, dentro de esa clasificación, también encontramos las personas que se conocen como infantes, que van desde los 0 a los 6 años. También hay que determinar otro concepto, eh, otro grupo de individuos que podemos empezar a desarrollar dentro de la presente guía de aprendizaje, que son los denominados niños. Cuéntame, José, ¿estás levantando la mano? Profe, pero tengo entendido que la etapa de los adolescentes es hasta los 18, ¿no? Y te digo Sí, es que ya que una persona de 18 años ya es mayor de edad. la persona que cumple 18 años ya es una persona mayor de edad, ¿sí? Cuando me refiero a que va hasta los 17, la edad de 17 años va hasta los 17 años, 11 meses y 31 días. Ya cuando la persona cumple los 18 años, esa persona ya es una persona que deja de ser un individuo incapaz, ¿sí? Hay que ser claros en eso, por eso el Código de Infancia y Adolescencia es bastante claro y establece que va de los 0 y hasta los 17 años. Tú vas a tener 17 años hasta que pues cumpla los 18. Por eso no digo hasta los 18 años, porque ya cuando menciono que tienes 18 años, quiere decir que puedes tener 18 años, 6 meses y 3 días, ¿sí? Entonces va de los 0 a los 17 años. Y cuando me refiero a eso, me refiero al grupo de personas que van a ser objeto de estudio, ¿sí? De los 0 a los 17 años. Infantes es de los 0 a los 6 años. Niño, que es de lo que vamos a hablar ahora, el concepto de niño va de los 0 a los 12 años, ¿sí? De los 0 a los 12 años. Y el concepto de adolescente va de los 12 a los 17 años. Entonces, eso quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Porque obviamente un infante va a tener una protección más amplia a, por ejemplo, un adolescente, ¿sí? Entonces, esos son los rangos de edades y las personas que pues serán objeto de estudio dentro de nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? Los niños, niñas, adolescentes, encontramos los infantes que van de los 0 a los 6 años, los niños que van de los 0 a los 12 años y los adolescentes que van de los 12 a los 17 años, ¿sí? Repito, ¿por qué digo los 17 años? Porque no podemos mencionar hasta los 18 porque ya una persona de 18 años es una persona que tiene la mayoría de edad. Recordemos que la mayoría de edad se alcanza cuando cumplimos 18 años. Eso que lo tengan muy, muy en cuenta, muchachos. ¿Quedó claro eso, muchachos? Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los individuos o los sujetos que serán objeto de estudio dentro de nuestra guía de aprendizaje? Bien, No, profe, correcto, todo claro. bien. ¿Cuál será nuestra herramienta jurídica? ¿Sí? Porque no vamos a decir herramienta procesal o constitucional, vamos a decir cuáles serán nuestros fundamentos jurídicos que servirán para ampararnos en la protección de los derechos de los niños. Primero, obviamente tenemos que recordar esa pirámide de Kelsen, esa eh, tan estudiada pirámide de Kelsen. ¿Quién me recuerda? ¿Podría, por favor, Sara, recordarme qué es eso de la pirámide de Kelsen? Ya un momento, profe. Cuéntame, Sara. Ley
decretos. ¿Cuál es? Te dirijo te redirijo la pregunta. Dentro de esa pirámide de Kelsen, ¿cuál es el grupo normativo más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico? A ver, Los acuerdos, ¿no? no. Vamos a ver, ¿quién me dice? A ver, José, levantando la mano. Constitución. La Constitución, muy bien. Recordemos entonces que la pirámide de Kelsen es una teoría de jerarquización normativa que pues trae un doctrinante que pues o lleva de nombre Kelsen, Hans Kelsen, ¿sí? Y la teoría de este personaje, de este doctrinante, es que todo ordenamiento jurídico tiene una jerarquización, es decir, normas que prevalecen por encima de otras. Y en este caso nos habla de que en el ordenamiento jurídico colombiano existe un grupo normativo que tiene una norma, ¿sí? Tiene unas normas que van a prevalecer por encima de las demás. Aquí en Colombia tenemos un grupo normativo que se denomina bloque de constitucionalidad y ese bloque de constitucionalidad está conformado por dos grupos de normas, ¿sí? Por dos normas. Las primeras son las normas y convenios internacionales que hacen parte pues, del ordenamiento jurídico cuando son ratificados por el Estado colombiano. Em, Eso por un lado, muchachos. Y también dentro de ese grupo normativo que se denomina el bloque de constitucionalidad, encontramos también lo que es la Constitución Política de Colombia, que refiere que la Constitución es norma de normas en su artículo cuarto de la Constitución, que cualquier inconsistencia o incompatibilidad entre una norma de índole constitucional pues va a prevalecer la norma de índole constitucional. Por ello, entonces, la norma constitucional va a prevalecer por encima de cualquier norma. Entonces tenemos este grupo normativo que se denomina bloque de constitucionalidad y por ende nosotros tenemos la obligación de determinar eh, que ese grupo normativo, la constitución y las normas internacionales van a ser una de las herramientas más importantes que vamos a estudiar en esta guía de aprendizaje, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque es que no es un secreto que en cualquier debate, si hay un conflicto entre una norma constitucional y una norma de cualquier índole, pues sabemos que va a prevalecer la norma de índole constitucional y por ello entonces se hace necesario que estudiemos la norma de índole constitucional, puesto que es la mejor herramienta jurídica para poder proteger los derechos de los niños, ¿sí? Bien. Además de eso, muchachos, de tener la Constitución y las normas internacionales, tenemos también lo que conocemos como la ley interna, ¿sí? La ley interna obviamente se desarrolla a partir de diferentes fundamentos igualmente constitucionales. Esa ley interna se conoce como el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que se encuentra expedida bajo los parámetros de la Ley 1098 de 2006. La Ley 1098 de 2006 es el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Es decir, es la reglamentación interna que encontramos pues dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, nuestro pilar jurídico o nuestro fundamento jurídico será primero la Constitución y las normas internacionales dentro de esa gran pirámide que él señala. Y luego, pues bajando en inferioridad jerárquica, nos vamos a tener vamos a tener que hacer un estudio de lo que es la reglamentación interna de nuestro ordenamiento jurídico y es hacer el estudio directo a lo que es la ley 1098 de 2006, que es el Código de la Infancia y de la Adolescencia. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos conclusiones, la población que pues que estamos estudiando y también cuáles serán los fundamentos jurídicos que nos servirán de base pues para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? El Código de la Infancia y Adolescencia entonces será
vital e importante para la protección de los derechos del niño, niña y adolescente, pero también la Constitución y las normas internacionales, ¿sí? Entre otras cosas que vamos a aprender en esta guía de aprendizaje, vamos a aprender todo sobre el proceso de restablecimiento de derechos, ¿sí? Que se le hace a los menores cuando estos son objeto de alguna circunstancia de violencia o de delito. Y también vamos a aprender un poco sobre adopción y vamos a aprender también un poco sobre el sistema penal para adolescentes, muy criticado, incluso considera el suscrito que es un sistema que le sirve a las bandas o sí, a las bandas organizadas para poder utilizar a los menores como instrumentos, sabiendo que es un sistema que es muy paupérrimo y que además es un sistema que las penas son irrisorias. Por eso entonces utilizan de instrumento a los menores de edad. Por eso por un lado, muchachos. Entonces, para que vayan imaginando, pues todo lo que vamos a aprender en esta guía de aprendizaje. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, muchachos, entonces, ya teniendo en cuenta eso y sabiendo, pues, que hemos eh, abordado esa temática, es importante entonces empezar a desarrollar un concepto, ¿sí? Pero para ello entonces voy a compartir unas diapositivas, voy a compartir unas diapositivas para hacer un poco más metodológica la sesión sincrónica. Vamos a ver, muchachos, denme un segundito. Compartimos la diapositiva. Muchachos, ¿están viendo las diapositivas? Sí, profe. Bien, muchachos, antes de iniciar pues a desarrollar estas diapositivas, porque vamos a abordar el primer grupo normativo que es las normas internacionales, tenemos que hablar teniendo en cuenta la calidad que tienen los menores dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Yo pregunto a cualquiera de la audiencia, ¿será que tiene los mismos derechos poniendo así en una balanza, en un equilibrio? ¿Será que tiene los mismos derechos un niño de 15 años a un adulto de 40 años? Pregunto. ¿Van a ser tratados por igual? Yo pienso que sí, profe. Sí tienen los mismos derechos. Dice Eder que sí tienen los Tienen los mismos mismos derechos, derechos. pero Yo digo que no, profe. Igual, profe, digo que no, porque el trato que se le da a una persona mayor de edad es diferente al de un niño de 15 años. Sí, entonces, Eder dice que sí y José dice que no. ¿Quién más? Yo también digo que no tienen el mismo trato, profe. ¿Por qué? Yo también dije que no, profe. Pues porque hemos dado cuenta que lo poco pues que usted ha explicado en la clase, eh, los niños son tratados de una forma diferente a las personas que ya son adultas. Tienen pues de cierta forma unos derechos más marcados que las personas que pues ya son mayores. Sí. Sara, cuéntame. ¿Por qué no? O sea, se me viene al pensamiento que una persona adulta, digamos,
¿Adulta de qué edad hablamos? 40 años. No se le debería dar o sea, el mismo trato que un menor de edad. ¿Por qué? Como que mi pensamiento. ¿Cuál es la razón? ¿Será que es porque un niño es más vulnerable? Podría ser. Claro, profe. Le dan como un trato especial. Entonces yo quiero saber por qué Eder me dice que sí. Pues podría ser. Yo creo de pronto Eder me da un argumento fuerte y basado en alguna norma. Cuéntame, Eder. Porque yo podría decir que el fundamento de Eder es basado en el artículo 13 de la Constitución diciendo pues que todos somos iguales ante la ley. ¿Sí? Eso podría ser un buen fundamento. Pero ese principio, ese derecho fundamental se rompe pues a partir de unas normas más fuertes, ¿cierto? Y muchachos, tenemos que partir, Profe, cuéntame. eh, una pregunta. Ujú. ¿Derecho es igual a trato? A partir de los derechos tendrás como consecuencia un trato, ¿sí? A partir de los derechos que tienes, se te va a dar un trato, ¿sí? Ante la ley, un tratamiento, ¿sí? Entonces, la respuesta es, muchachos, que obviamente no va a ser un trato igualitario y no van a tener los mismos derechos, ¿sí? Por las siguientes circunstancias. Y es que tenemos que empezar a entender, ¿sí? Y a comprender un concepto muy importante, que es el concepto de el sujeto o los sujetos de especial protección constitucional, ¿sí? El concepto de sujeto de especial protección constitucional refiere a una presunción de vulnerabilidad que tienen algunos individuos que hacen parte de la sociedad para con pues, las otras personas que se encuentran en ese conglomerado, ¿sí? Por su misma condición, ¿sí? Entonces, son personas que por su naturaleza se presume que son vulnerables y obviamente el trato o el derecho pues no va a ser el mismo. Les doy un ejemplo. El primer ejemplo que se le viene a uno a la cabeza es los niños, ¿sí? Los niños son personas, los niños, niñas y adolescentes son personas que por ley se presume que son incapaces, ¿sí? La misma ley establece que son incapaces y por ende, pues necesitan de un trato y de derechos que prevalezcan y que sean eh, diferentes con respecto a las demás personas que hacemos parte de la sociedad, ¿sí? Eh, ¿Quién me da otro ejemplo de un sujeto que sea de especial protección constitucional? A ver, lo que se les venga a su mente, muchachos. ¿Qué otros sujetos de especial protección constitucional podemos encontrar en Los el mundo abuelitos, profe, jurídico? ¿no? Las personas de la tercera edad. Muy bien. Las personas de la tercera edad tienen una vulnerabilidad con respecto a las demás personas, ¿sí? Ellos tienen que tener una protección diferente, ¿sí? Una protección por parte del Estado que ayude, pues, a superar esa vulnerabilidad que el mismo pasar del tiempo, biológicamente hablando, pues causa, pues obviamente esa vulnerabilidad y de pronto de no poder defenderse por sí mismo, ¿sí? Por su misma condición. Muy bien, Eder. ¿Quién me da otro ejemplo? O de pronto Eder puede decirme también otro ejemplo de sujetos de especial protección constitucional. Ya sabemos, los niños, las personas de la tercera edad. Profe, digo un ejemplo
creo que a ese sí le pueden dar el mismo trato porque una persona de, de esa edad creo que no le dan, o sea, no puede ir a la cárcel sino, y por ejemplo, un niño tampoco que comete un delito no puede ir directamente a la cárcel. Sí, pero Entonces creo que, nos referimos a personas de la tercera edad con respecto a personas adultas, de pronto entre los 18 y vamos a ponerle los 50 años, ¿sí? A esa clase de personas nos referimos. Obviamente el trato no va a ser el mismo. ¿Quién me da otro ejemplo? A ver, muchachos. Profe, no sé, yo digo que de pronto las personas especiales, ¿no? Las personas con alguna incapacidad Sí, con alguna y incapacidad. discapacidad. Por eso entonces existe, por ejemplo, las pensiones de invalidez, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, una persona ya no puede trabajar por su pérdida de capacidad laboral, encontramos como prestación económica la pensión de invalidez. Y el mismo Estado, bajo los parámetros legales, ha establecido que la persona que, pues, por su condición de incapacidad o de pérdida de capacidad laboral, pues tendrá derecho a una prestación económica que, que ayude a la imposibilidad de trabajar. Muy bien, un ejemplo muy bueno. ¿Quién me da otro ejemplo? Para que vean el poder que tiene ser sujeto de especial protección constitucional, muchachos. Sara, ¿cuál me dices tú? Es que no se me ocurre, profe. Julis, Las mujeres en estado de embarazo, profe. las mujeres en estado de gestación, sí, las mujeres en estado de gravidez, muy bien, eso es un buen ejemplo. Obviamente es muy importante enfatizar en ese aspecto porque los niños, al igual que la mujer en estado de embarazo, son sujetos de especial protección constitucional. ¿Y quién me dice uno de esos derechos a los cuales tiene la mujer embarazada, hablando aquí un poco de derecho laboral, que lo hace por ser la misma o que le otorga el derecho por ser sujeto de especial protección constitucional? A ver, ¿quién me dice? Profesor, Cuéntame. no podrá ser despedida de donde esté laborando. Eso se llama estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Es decir, que esa madre que se encuentre, o futura madre, mujer, esa mujer que se encuentra en estado de gestación, tiene un fuero, ¿sí? Un fuero constitucional y que en ese estado de embarazo no podrá ser despedida. Por eso es que en muchas ocasiones la mujer embarazada se vuelve intocable en los puestos de trabajo. Y muchas veces eso es un obstáculo pues para la contratación de mujeres, se torna hasta discriminatorio, ¿sí? Porque ellas tienen derecho a una circunstancia en donde ellas se ausentan del trabajo. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿quién me dice? Cuando ellas se ausentan del trabajo por estar embarazadas. Incapacidad. No, la incapacidad es cuando yo estoy enfermo. ¿cómo, profe? ¿Cómo? Repítame la pregunta, Cuando por una favor. mujer está embarazada y no va a trabajar, ¿cómo se llama ese derecho? Muchachos, el derecho y como sujeto de especial protección que brinda el Estado a la madre embarazada se llama la licencia de maternidad. Sí, es la posibilidad de que ella, durante el estado de embarazo, durante 4 semanas, pues no asista al trabajo, ¿sí? Un trabajo remunerado, ¿sí? Una ausencia remunerada. Esa licencia de maternidad consta de 4 meses, perdón, consta de 4 meses, obviamente teniendo en cuenta que se van una semanita antes y además tienen
un mes más de lactancia, ¿sí? Tienen un mes más de lactancia. Entonces, miren cómo, Profe, bueno, disculpe, en ese caso, por ejemplo, está en una empresa normal, le sigue llegando su sueldo sí, o no recibe. sí, claro, ella sigue recibiendo su salario. Ella sigue recibiendo su salario porque ella está de licencia de maternidad, ¿sí? En cambio, nosotros, los hombres, tenemos derecho simplemente a 5 días, ¿sí? 5 días hábiles para tener la licencia de paternidad. Las mujeres tienen un poco más, un rango más alto. De pronto sí sería muy necesario que se aumentara un poquito, ¿listo? Eso de la licencia de paternidad. Entonces vemos como por ejemplo los niños, eh, las mujeres embarazadas, las personas con una discapacidad, ¿cierto? El campesino, sí, por el hecho de ser el campesino siempre ha sido objeto de violencia por parte del conflicto armado. Entonces, Los indígenas, profe. los indígenas en su momento podrían ser, aunque ellos tienen muchas prebendas adicionales, pero también en algún momento puede haber una especie de protección constitucional, Profe, pero ellos, cuéntame. profe, ¿me podía explicar eh, en qué sentido el campesino o, o como me diera un ejemplo de cómo goza de este especial protección constitucional? Por ejemplo, el campesino tiene un poco de más probabilidades de acceder a la tierra, ¿sí? De que le sea adjudicada por parte del Estado la tierra para explotarla, ¿sí? Por vía agraria. Ese es otro ejemplo. Ese es un ejemplo que te puedo dar claro en cuanto a derecho agrario, en donde el campesino tiene un poco de mejor derecho, ¿sí? Para poder acceder a la tierra, a ararla, ¿sí? A trabajarla, a explotarla. Otro ejemplo también puede ser la vivienda, el derecho a la vivienda. Si tú comparas, por ejemplo, una persona del común y un campesino, de pronto el Estado, ¿sí? Las entidades territoriales van a ceder un poco más, ¿sí? Va a tener más probabilidad de acceder a la vivienda o a estos programas de vivienda un campesino, ¿sí? Por su condición de vulnerabilidad, porque es que el campo y el sector agrícola pues ha sufrido mucho con el conflicto armado, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos claros y concretos donde, por ejemplo, un campesino pues puede acceder a, a un beneficio, vamos a decirlo así, con una prevalencia por encima de cualquier otra persona, ¿sí? Profe, Profe, y entonces los indígenas no tienen el mismo trato que el campesino, o es diferente. Ya, ya va. Cuéntame. profe, en este caso también entran otro grupo que es los desplazados. ¿No entran ahí también? Claro, los desplazados, como lo habíamos dicho, son personas que han sufrido la violencia armada, ¿sí? Han sufrido la violencia armada. Ellos también son personas con sujetos de especial, como son sujetos de especial protección constitucional. Y ya pues refiriéndonos a lo que dice José, los indígenas, yo pienso, y es mi parecer, que ellos son harina de otro costal. Sí, son personas protegidas por la misma constitución, pero lo que pasa es que ellos tienen una jurisdicción incluso especial. Ellos reclaman derechos porque ellos manifiestan que están aquí desde tiempos ancestrales, ¿sí? Que incluso que la tierra les pertenece, ¿sí? Que todo esto no es de nosotros, sino que es de ellos. Entonces, allí se le ha brindado a ellos, se les ha brindado a los indígenas la posibilidad, pues, de que, por ejemplo, accedan a educación, accedan a algunos programas del Estado, como para, vamos a decir, salvaguardar ese derecho que posiblemente sea cierto, les asiste, ¿sí? Porque es que sabemos por la historia que los primeros que estuvieron acá fueron esos grupos indígenas, ¿sí? Entonces ellos tienen su propia jurisdicción, tienen sus propios reglamentos, pero acá se protege a una población que por su vulnerabilidad, no sé tanta vulnerabilidad tengan los indígenas en este momento, esta población de los que estamos hablando en este momento tienen una vulnerabilidad
por su condición, ¿sí?, de ser sujetos de especial protección constitucional, porque hay una presunción de vulnerabilidad. ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, Excelente, sí. muchachos. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta eso, muchachos, y haciendo claridad a esos conceptos, ya sabemos cuál es la población, ya sabemos cuáles son nuestros fundamentos jurídicos y ya sabemos ese concepto de sujeto de especial protección constitucional que va a ser de gran ayuda para esta guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar ahora a conocer un poco sobre las diferentes normas y convenios internacionales en materia de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Estas diapositivas hacen referencia a ello. Cuando hablemos también, porque vamos a hablar ahorita también de los diferentes artículos de la Constitución eh, que hacen referencia a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo primero que tenemos que decir, muchachos, es que los tratados y normas internacionales son demasiado importantes, teniendo en cuenta que en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia se establece que harán parte del ordenamiento jurídico interno del Estado colombiano, es decir, son vinculantes, con la única condición de que esas normas internacionales deben ser ratificadas por el Estado colombiano. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, eh, importante la Convención de los Derechos del Niño. Esa Convención de los Derechos del Niño o la Declaración de los Derechos del Niño, que viene siendo lo mismo, muchachos, es de las normas y convenios más importantes en el rango internacional que tocan este tema em, de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Es la Declaración de los Derechos del Niño, que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, se aprobó en el año de 1959, que es una norma que consta igualmente de un preámbulo, ¿sí? Y en el cual se considera que, o se establece, muchachos, que la humanidad, ¿sí? Cuando hablamos de humanidad nos referimos a los seres humanos, que la humanidad debe propender o debe darle al niño lo mejor, ¿sí? Y cuando hablamos de propender nos referimos a que debe hacer todo lo que se encuentre a su alcance para darle las mejores condiciones de desarrollo a los menores, por su misma condición de ser sujeto de especial protección constitucional. Igualmente, cuando nos referimos a la humanidad, también tenemos que hacer referencia a que esta Declaración de los Derechos del Niño está lanzándole a cada país, a cada Estado miembro, la obligación, pues obviamente, de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente insta a cada gobierno, pues, a reconocer los derechos de cada uno y a crear políticas, ¿sí? Políticas públicas para el buen desarrollo de las políticas eh, eh, y desarrollar los principios que vamos a hablar o de los que vamos a hablar a continuación. Bien, entonces el primer principio, ¿sí? El primer principio de que pues se enmarca dentro de la Declaración de los Derechos del Niño, establece que el niño disfrutará de todos los derechos enunciados pues en la declaración y esos derechos serán reconocidos sin excepción alguna, sin distinción o discriminación. Es decir, podríamos resumir este principio número uno en que todos los niños, niñas y adolescentes deben acceder de manera igualitaria pues a sus derechos, ¿sí? Podríamos decir que es el derecho a la igualdad o el principio de la igualdad, de que todo niño, sea moreno, sea afro, sea blanco, ¿sí?
pueda acceder a cada una de los recursos y de las políticas públicas que despliegue el Estado para poder proteger sus derechos, ¿sí? Entonces, reza este principio de cero discriminación, cero segregación racial y cero de posible discriminación por la condición económica o social a niños, niñas y adolescentes. ¿Será que se cumple o no? Ya eso quedará a la evidencia que tenga cada país miembro para, eh, para el cumplimiento de este principio. Ahora yo traslado la pregunta, ¿ustedes creen que se cumple ese principio de la igualdad por parte de los niños para acceder a todos los servicios del Estado? Por ejemplo, aquí en Colombia. ¿Será que, por ejemplo, un menor del África puede acceder con la misma facilidad a los derechos que un menor, por ejemplo, de Estados Unidos? Pregunto. Sí, claro, profe. ¿Sí? ¿Será que un menor del África en condiciones No, profe, no indignas? tiene nunca. Claro que no, lo ha dicho Eder, y obviamente eso es un llamado de atención que hacen los estamentos internacionales para que sin importar las circunstancias sociales o económicas del niño, pues se proteja a ese menor. Y obviamente, como lo establece la norma, está perfecto, pero en la realidad vemos como un niño del África no tiene las mismas, eh, no tiene derecho, sí, no tiene las mismas oportunidades que tiene, por ejemplo, un niño de Estados Unidos o de Europa. Incluso no vayamos tan lejos. Aquí en Colombia hay sitios, por ejemplo, Bogotá con el Chocó, vemos marcadas diferencias en cuanto a la discriminación racial y económica, ¿sí? Entonces, esos principios o ese principio debería cumplirse, pero vemos que está como un poco confuso. Bien. El segundo principio establece que el niño gozará pues de una protección y dispondrá de oportunidades y servicios eh, para poder desarrollarse física, mental, moral, espiritual, socialmente. Eso creo que no tiene ninguna explicación. Todos los niños, para su buen desarrollo, el Estado debe brindarle todas las herramientas necesarias para poder pues, sacar todo su potencial en el momento en el cual la sociedad se los exige. Por eso entonces es importante inversión social, educación, salud, vivienda, pues para que estos menores, en el evento en el cual se vean tentados por algunas circunstancias o un quehacer delictivo, pues no tengan que recurrir a esas circunstancias. Profe, ¿me puedes hacer el favor de repetirme el segundo principio? Ya, vamos a devolver la diapositiva. Pues ese segundo principio, muchachos, es la obligación que tiene el Estado de brindarle todas las oportunidades a los niños, niñas y adolescentes para desarrollarse de manera integral, física, mental, moral, espiritual, socialmente, y debe hacerlo a través de políticas públicas, muchachos, ¿sí? Debe hacerlo a través de políticas públicas, crear diferentes programas, ¿sí? Entidades. Yo creo que aquí en Colombia ese trabajo se está haciendo un poco bien, ¿sí? Porque miren que, por ejemplo, existe el ICBF, si un menor es abandonado, ahí está el ICBF con el fin, pues, de proteger los derechos de ese niño, niña, adolescente, pero pues todavía falta, ¿sí? Pero la idea es, con este segundo principio, pues lograr a través de las políticas públicas el buen desarrollo integral, pues, del menor. ¿Listo? Bien. Esto es muy importante, muchachos, porque el tercer principio nos habla de nombre y nacionalidad, ¿sí? Obviamente el nombre hace referencia a que el menor, el niño, ¿sí? El infante, debe tener el derecho a que el padre y la madre pues reconozca
y le brinde un nombre y un apellido. Y esto tiene que ver con el parentesco, ¿sí? La posibilidad de que ese menor no sea abandonado, de que ese menor tenga la oportunidad pues de nacer en un hogar, ¿sí? Y pues de nacer e identificarlo pues a través de su nombre, pero además también la posibilidad de adquirir una nacionalidad. Y muchas veces muchachos, personas extranjeras creen que por el simple hecho de venir a Colombia y tener hijos, ya ese menor será colombiano. Grave error, porque recordemos que será colombiano única y exclusivamente las personas que sean hijos de colombianos. Eh, o por adopción, es decir, que haya tenido un tiempo prudencial viviendo aquí en Colombia y tenga sus negocios y tenga una convivencia o una estadía por más de 5 años. Entonces, eso por un lado, muchachos. Es decir, que los Profe, estados tendrán, sí, profe, bueno, disculpe, ¿qué papeleo o o cómo se hace, por ejemplo, una persona para adoptar a un niño y llevárselo por ejemplo, a otro país? bueno, yo pienso, José, que eso sería bueno abordarlo cuando toque, sí, porque es que nosotros vamos a abordar el tema de la adopción y eso se da mucho aquí. De una vez te lo manifiesto. Aquí a Colombia llegan parejas extranjeras que quieren adoptar y se llevan menores que se encuentran en el ICBF. Entonces ya eso vamos a esperar, vamos a dar un poco de tiempo pues para empezar a desarrollar lo que es el tema de la adopción que se verá si todo va bien en la tercera semana. Listo. Entonces vamos a llevar un poco el cronograma establecido. Listo. Bien. Entonces, principio número cuarto, la seguridad social. Esto es muy importante, muchachos, la seguridad social. Para ustedes, ¿qué es la seguridad social, muchachos? Pregunto. ¿De qué se compone la seguridad social o qué es la seguridad social? ¿Y por qué O será que sea, esos... buscan el bien como que, de que toda la comunidad esté bien, ¿no? Sí, eso está claro, Sara, pero cuando hablamos de seguridad social, de pronto ustedes que algunos de ustedes ha trabajado o sabe o Profe, conoce, ¿sí? pensiones, salud. Exacto, la seguridad social se compone de pensión, salud y riesgos laborales, ¿sí? Profe, la, En- la seguridad social no son las prestaciones que dan la ESA. ¿Son las que? Cindy, no te escuché. No, profe, son las prestaciones que nos da la empresa, salud, riesgo y pensión, Sí, creo que es. son las circunstancias o los derechos que le brindan al trabajador, ¿cierto? Un beneficio dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Y se compone de la seguridad social se compone de la pensión, la salud y los riesgos laborales, ¿sí? Pero ¿por qué entonces, cuando hablamos, por qué si estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, nos estamos dirigiendo a lo que son derechos laborales, ¿sí? O derechos de los trabajadores? Muchachos, y cuando hablamos de seguridad social, obviamente primero hablando de salud, el menor tiene que tener derecho a la salud. La salud hace parte de la seguridad social y por ende ese beneficio de la salud, ¿sí? Todos los niños tienen que tener derecho a una buena prestación de un servicio de salud. Riesgos laborales. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que de pronto estamos hablando de riesgos laborales cuando hablamos de un menor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la razón? ¿Será que se puede? ¿Será que un menor puede trabajar? No, profe, no puede trabajar. ¿Estás segura? Pues no, porque se supone que los niños tienen, como, tienen derecho a tener una familia, un hogar y pues un menor de edad no puede trabajar.
¿Quién refuta Profe, eso? profe, pero ahí mismo lo dice. Ajá. Le Cuéntame, puedo Eder. leer, le puedo leer. Vamos, José, pero dame tu punto de vista, a ver. Ya ahorita vamos con Eder. Oh, ok, que diga entonces el muchacho. Y yo después le comento. No, dale tú. Y ya Eder me comenta. Pues, profe, aquí dice que el niño debe gozar los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberá proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Entonces yo digo que como el niño tiene, perdón, tiene los mismos derechos que la mamá, cuando en ese caso que Sí, pero necesita cuidados yo especiales. pregunto, o sea, la tesis de Cindy es el menor no puede trabajar. Sea infante, sea niño o adolescente, no puede trabajar. Tu posición es igual a la de Cindy. Vamos a ver, Eder, ahora tú, dime. El niño sí puede trabajar con previo consentimiento de los padres. Esa, Ahí esa, es, ahí está la respuesta. esa es, ahí está la respuesta, esa es. Ahí está la respuesta, muchachos. Y es que los menores, obviamente no cualquier menor, sino adolescentes, y no a cualquier adolescente, las personas de los 16 a los 17 años, podrán desempeñar labores de trabajo con todas sus prestaciones, con todos derechos a su seguridad social, si tienen un permiso primero de los padres, segundo que él quiera trabajar, que no lo obliguen, y tercero y más importante, a que de pronto él sabe, pero se le pasó a decir, un permiso del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Un permiso del Ministerio del Trabajo. Es decir, un menor puede empezar a cotizar desde los 16 años y no es Profe, pero explotación. sí, profe, pero usted se refirió, güey, a niño y es adolescente, porque una persona que tiene 16 años ya es adolescente, no es Yo niño. me, yo me refería a los menores. Yo me refería en términos generales a los menores. Sí, un menor puede trabajar. Recordemos que los adolescentes todavía son menores de edad, todavía no alcanzan la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, esa es una excepción, ¿sí? Es una excepción. Obviamente, pues, no es lo lógico, no es lo natural, pero la norma lo establece y un menor de edad, adolescente, puede trabajar con un permiso del Ministerio de Trabajo, con un permiso de los padres y obviamente que sea consentimiento y que haya la voluntad del menor. Eso puede hacerse de manera legal, ¿sí? Y no vulnera ningún derecho. Entonces, eso por un lado, la ARL. Por eso estamos hablando de riesgos laborales, porque si a ese menor le pasa algo, ¿quién va a responder? ¿Sí? Si a ese menor le pasa algo en el trabajo, ¿quién responde? Sino la ARL, la entidad de riesgos laborales, ¿sí? Entonces ya hablamos de riesgos laborales, hablamos de salud, y ahora yo pregunto, ¿la pensión que Pitos toca ahí? ¿Qué pasa con pensión? ¿Quién me dice? ¿Será que un menor se puede pensionar? Profe, depende del caso que le pase en el trabajo. Bueno, ahora tú, cuéntame. Profe, el niño, el adolescente menor empieza a cotizar de los 16 años y obviamente cuando ya cumpla, sea mayor de edad, empieza a su cotización normal, empieza a cotizar. Sí, sí, eso está claro, pero la pregunta es, ¿un menor se puede pensionar? Un menor de edad puede estar recibiendo una prestación económica de una pensión, puede tener una prestación económica de una pensión. ¿Cuál? No tengo la respuesta, profe. No tendrías por qué saberlo. Pero Profe, tiene que cuéntame. cumplir la mayoría de edad, ¿no? No, estamos hablando de menores. ¿Será Profe, que un menor se puede pensionar? profe, pero
Disculpe que, o sea, no sé, tengo una duda. Se supone que para Ujú. uno pensionarse, pues debe tener una edad, ¿cierto? Entonces, pues yo no creo que un menor de edad se pueda pensionar. Pues Pues pienso obviamente, yo, pues no sé, pues estaré obviamente equivocada. no, pues obviamente no una pensión de vejez, jamás. Pero hay otras clases de pensiones. Por Ah, eso, ok. profe, como yo le dije, de pronto el caso que se le presente o le pase algo en el trabajo, no, Les pongo un caso en ya concreto. sea un accidente. Les pongo un caso en concreto. Vejez y muerte. Yo pienso que invalidez no, pero por invalidez se puede pensionar. Mm, es muy difícil, pero me refiero a la pensión de sobreviviente. El caso es el siguiente. No Eh, pasará a su mamá, a los padres, ¿no? no, a ver, me refiero a que el menor sea el pensionado, es decir, el que reciba la pensión. Y el caso es claro y conciso. No va a ser una pensión de vejez porque la pensión de vejez tiene unos requisitos establecidos en la norma, ¿sí? Tener una edad y tener unos aportes. Es imposible que un menor se pensione por vejez. Pero, ¿qué tal que ese menor depende económicamente de su padre y ese padre muere? ¿Será que no tiene lugar a una pensión de sobreviviente? ¿Ustedes no han visto jóvenes pensionados por pensión de sobreviviente? Claro que sí. Sí, profe, sí se puede en el caso que usted acaba de mencionar, si el padre fallece. ¿Sí ven que Profe, sí se puede? pero lo dijo de otra manera, ¿no? No, yo pregunté si un menor puede recibir pensión. Y si puede, pensión de Sí, sí puede, sobreviviente profe. o sustitución pensional. ¿Sí? Eso es así. Ahora, el caso del menor, ¿sí? También puede ser objeto de, no vamos a decir que es una herramienta porque suena feo decir que utilizamos a los menores, pero por ejemplo, hay una pensión muy especial que es la pensión anticipada de vejez por hijo inválido, ¿sí? Si tengo un hijo inválido, si hay un menor que es inválido, yo puedo anticipar la pensión de vejez, ¿sí? Yo tengo 1.500 semanas, pero no tengo la edad, yo anticipo la pensión por esa circunstancia de tener el hijo inválido, porque la ley establece que esa madre que ya hizo sus aportes, la idea es que se dedique al cuidado pues, del menor que es discapacitado. ¿Sí? Miren esa pensión, no es para él, pero indirectamente se está protegiendo al menor para que la madre se dedique única y exclusivamente al cuidado de ese menor discapacitado, ¿sí? Entonces vemos que un menor sí se puede pensionar hasta los 25 años, pero se puede pensionar, ¿sí? Entonces, miren que seguridad social es un concepto muy amplio y miren cómo sí afecta al menor, ¿sí? Si de pronto el padre muere y no hay más que ver, no hay otra persona que vea por él, o si de pronto todavía está estudiando, aunque de pronto haya otra persona, él tiene derecho a su pensión de sobreviviente si se cumple con los requisitos y si el causante es pensionado, tiene derecho a una sustitución pensional, ¿sí? Claro eso, muchachos, el principio número cuarto. Sí, profe. Sí, sí, claro, profe. Excelente, muchachos. Obviamente, aquí nos vamos a referir a lo que es la educación, el principio número quinto. Sabemos que la educación es uno de los derechos más importantes que encontramos eh, para los menores, el desarrollo de las capacidades mentales, ¿cierto? El desarrollo del conocimiento. Si nosotros tenemos un conocimiento y además de tener un conocimiento, no es un secreto que tenemos un diploma, tenemos una preparación profesional, las oportunidades van a crecer, ¿cierto? Entonces, si ese menor se prepara, las oportunidades más adelante en el mundo laboral serán mayores. Entonces, la educación también es pilar fundamental para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Bien. Bien. Y este principio, muchachos, desarrolla la posibilidad de que el menor desarrolle
su personalidad, ¿sí? De que el Estado le brinde, la sociedad y las entidades educativas le brinden al menor lo necesario para que, y obviamente los padres, lo necesario para que esta persona acceda a un medio ambiente o a un ambiente afectivo importante pues, para su buen desarrollo, ¿sí? Las autoridades públicas también cumplen una gran labor importante para el cuidado de los sujetos de especial protección constitucional que son los menores, muchachos. Bien, muchachos, ¿tenemos alguna duda en cuanto a esta temática o todo está claro? Para empezar a abordar lo que son los fundamentos constitucionales. No, todo claro, bro. Bien. Entonces, muchachos, no sé quién tenga ahí a la mano la constitución política, quién me puede colaborar, quién la tiene ahí a la mano. Vamos a ver si yo Yo, logro profe, yo la acá. tengo. Tú la tienes. Bueno, vamos a hacer lectura, José, del artículo 42. Colabórame, por favor. Vamos a hacer lectura, por favor, José, del artículo 42. 42. De Sí, los señor. derechos sociales, económicos y culturales. Ujú. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la Bien, decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. bien, muchachos. Entonces, vamos a dar hasta allí esa lectura. El primer artículo o el primer fundamento constitucional importante que ustedes deben tener en cuenta para la protección de los derechos del niño, así sea de manera indirecta, es el artículo 42. ¿Por qué razón? La razón es clara y sencilla, muchachos. La razón es clara y sencilla. El menor hace parte de la familia, ¿sí? Y hace parte importante y fundamental. Y como miembro de la familia, los menores, los niños, los hijos de esa familia, también tienen que tener una protección integral. Entonces, el artículo 42 es uno de los fundamentos importantes por medio de los cuales nosotros podemos dar protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? De manera indirecta, de manera indirecta. José, vamos con el artículo 43, por favor. Vamos con el artículo 43, por favor, José. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de oportunidad de discriminación, disculpe, durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado. Recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. El Estado Bien, apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. bien, aquí hay dos circunstancias, sí, y este artículo desarrolla una protección de manera indirecta, ¿listo? Por las siguientes circunstancias. El primer artículo fue el artículo 42, ¿cierto? Y desarrolla de manera indirecta una protección porque el menor hace parte pues, de la familia. Este artículo también da plenas garantías al menor, incluso desde el nacimiento, puesto que protege a la mujer gestante, ¿sí? Ya hablamos de eso, dijimos la licencia de maternidad, la lactancia, ¿sí? Pero también habla sobre otra circunstancia que es el ser madre cabeza de familia, ¿sí? Ser madre cabeza de familia es una condición que también la hace a esa madre cabeza de familia un sujeto de especial protección constitucional, ¿sí? Ese es otro ejemplo, muchachos, de ser sujeto de especial protección constitucional. Entonces vemos, muchachos,
como por ejemplo, indirectamente si se protege a la madre, obviamente se va a proteger al menor, ¿sí? Para que tenga un buen desarrollo ese menor y que tenga pues obviamente la protección de su madre, ¿sí? Y el ejemplo más claro de esa protección es la protección que se le da a la madre cabeza de familia y el acceso a diferentes derechos que le da la Constitución Política de Colombia. José, vamos con el artículo 44. Ya estamos prontos a finalizar la clase. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Bien, Gozarán. vamos a dar hasta ahí. Muchachos, los dos primeros artículos son desarrollos normativos que de manera indirecta protegen a los menores, ¿sí? El artículo 44 sí protege de manera directa, incluso detalla claramente y especifica a qué derechos tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? A la vida, a la salud, a la seguridad social, a la educación, ¿sí? Eh, Entonces, por eso, a partir de ese artículo se desarrollan en diferentes normas, en normas diferentes, ¿sí? Diferentes circunstancias donde se protege al menor, y eso lo iremos abordando dentro del camino, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, eh, por hoy entonces damos por finalizada nuestra clase. Los espero en una próxima ocasión, donde vamos a abordar como siguiente tema el interés superior del niño y la prevalencia de los derechos del niño, ¿sí? Como fundamentos constitucionales, como principios constitucionales. Les recomiendo entonces a los que están aquí en la clase y a los demás que vean la sesión sincrónica, eh, hacer una investigación en cuanto a sentencias, es decir, van a buscar jurisprudencia donde haya un suceso en el cual se vulneren derechos de los niños, ¿sí? ¿Con qué fin? De que empecemos a hacer redacciones de herramientas constitucionales como la acción de tutela para poder proteger los derechos de ese menor. Entonces, la actividad investigativa es buscar sentencias donde se evidencie una vulneración de un derecho de un niño, niña, adolescente. ¿Qué clases de sentencias pueden ser? Pueden ser sentencias T, pueden ser sentencias C, ¿listo? Sentencias de tutela, ¿sí? Donde se vea eh, vulnerado un derecho de un niño, niña o adolescente, ¿listo? Entonces, muchachos, no siendo más, les agradezco la atención prestada. Nos vemos en una próxima ocasión. Listo, Hasta luego, profe. que Buenas pasen feliz noches. noche. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego.